Juan capítulo 1, todos de pie, por favor. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todos juntos. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todos juntos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Todos juntos el versículo 9, hermano, versículo 9, todos juntos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todos juntos. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14, todos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero hablar del tema Jesús, el verbo de Dios. Jesús, el verbo de Dios. Vamos a orar. Espíritu Santo, le ruego que usted, Señor, haga la obra y que bendiga la enseñanza de su palabra, mi Dios. Que usted trabaje, Señor, en mi corazón, mi mente, mi boca, todo mi ser, mi Dios, para explicar la palabra, para, Señor, mostrarle a tu pueblo, Señor, lo que ellos necesitan, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Jesús, el verbo de Dios. Una de las más grandes desgracias de una persona es cuando abraza una doctrina falsa, una doctrina que minimiza, que le quita el lugar prominente a quien tiene la preeminencia. Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús tiene la preeminencia. Mire Apocalipsis capítulo 1. Ahorita vamos a Juan, pero vamos a Apocalipsis capítulo 1. Jesucristo, hermanos, tiene el primer lugar en todo. Él es Dios encarnado. Apocalipsis 1. Y vamos a ver, hermanos, ahí cuando Dios está hablando. Dice versículo 10: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, ¿y qué dice? Y la Omega, ¿qué dice? El primero, ¿y qué? Y el último. Y luego dice, hermanos, versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16: tenía en su diestra 7 estrellas. Versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy ¿qué? El primero y el último, y el que vivo. ¿Y qué dice? Y estuve muerto. Estaba regalando invitaciones el día jueves en la tarde
en City Heights, ahí afuera del súper, y le di a una persona, a una pareja, le di un flyer. Dice, oh, con que superhéroes para Dios. Ya me encontré un fariseo hipócrita. ¿Y cuál es el asunto de todo esto? Bueno, mire, pues la verdad es que la única manera de sacar a la gente de sus casas es mostrándoles algo atractivo. Entonces les invitamos a un club y ahí les damos la palabra de Dios. Dice, oh, muy interesante. Y luego, bueno, empieza a decir, y total, al último empieza a decir, no, pues es que Cristo no es Dios, es solamente un maestro. Y le dije, mire, saque su libro que tiene, su traducción del Nuevo Mundo, y vaya a Apocalipsis capítulo 1 y lea lo que dice de Jesucristo. ¿Quién está ahí hablando? Jesucristo. ¿Y qué dice que es Jesucristo? El primero y el último, y el que vive y estuvo muerto. ¿Y que no es esa declaración en Isaías de Dios, de Jehová Dios? Dijo, sí. Entonces, ¿quién es Jesús? Dijeron, con permiso, tenemos cosas que hacer. Hermanos, qué triste, porque los mormones creen que Jesucristo es hermano de Satanás. Eso es lo que creen los mormones. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo nada más es un maestro. Mira otra vez a Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo. ¿Estamos ahí? Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. El verbo era Dios. Hermano, ay, hermano, qué triste discutir con esa gente, pero sirve, hermano, para reafirmar lo que uno cree. Dice, no, es que en nuestra revisión dice que el verbo era un Dios. Le digo, bueno, ustedes de veras, les digo, dicen que nada más hay un solo Dios y que no puede haber más, y luego dicen que hay otro Dios. ¿Cuál es su creencia tan falsa que tienen? La Biblia dice que el verbo era Dios. Jesús es Dios. El verbo es Dios. Otra vez, hermanos, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermanos. Jesucristo es el verbo de Dios, hermano. Jesucristo es Dios en acción. Mire por favor Mateo 5:17. Mateo 5:17. Jesucristo es Dios en acción. Es la palabra viva, actuando. El verbo, la palabra, logos en griego. Capítulo 5, versículo 17 de Mateo. ¿Estamos ahí, hermanos? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Estoy leyendo con mi familia el libro de Levítico. Estamos leyendo, personalmente yo estoy leyendo partes de la ley de Dios, Deuteronomio y otras partes. Génesis estamos estudiando en el colegio bíblico, instituto bíblico. Y hermano, la palabra de Dios, ayer nos tocó un pasaje, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Sharon? El pasaje que nos tocó y los pasajes. ¿Qué nos advertía Dios en Levítico? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Más o menos. ¿Qué nos advertía? ¿Qué nos advertía en Levítico? Que no nos imprimiéramos la piel. Que no nos hiciéramos tatuajes, no te imprimas nada en la piel. ¿Te acuerdas? ¿Qué más?
tuviéramos temor y honráramos a nuestros padres. También en el capítulo 18 dice que no hubiera la desnudez de tu parienta cercana. Y bueno, tantas cosas que nos instruye la palabra de Dios en la ley de Dios, que son buenas, hermano, pero que el cristiano muchas veces no quiere leer o no lee porque se le hace que ya es pasado. La ley de Dios es perfecta. Cristo vino a cumplir la ley de Dios. La ley de Dios, hermano, las cosas prácticas que, hermano, quizás no estamos en esos tiempos, pero los principios se aplican hoy en día. Hermano, la ley de Dios es perfecta, es preciosa, es como plata refinada, hermano, 7 veces, es limpia, es pura, son palabras de vida. Jesucristo, hermanos, vino a la tierra a mostrarnos la ley de Dios, la palabra de Dios en acción. El verbo quiere decir Dios mismo, la palabra misma, viviente en la tierra. Jesucristo, Logos, la palabra de Dios, actuando en la tierra de una manera perfecta y gloriosa. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Jesucristo, el verbo de Dios. Por eso hablamos de que es el verbo, porque es la palabra de Dios actuando, viviendo y glorificándose a sí mismo. Dios mismo encarnado y personificado en la persona de Cristo, la palabra viviente en cuerpo humano, Dios viviendo en cuerpo humano. La palabra de Dios, Jesucristo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Jesucristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley. Ahora, la ley, hermano, también nos enseña de sacrificios, ¿verdad que sí, hermanos? Nos enseña de expiación, nos enseña de sacrificio de paz, nos enseña, hermano, la ley de que había manera de reconciliarse con Dios. Gloria a Dios, porque el verbo nos reconcilia con Dios. Pero todavía, hermano, la palabra de Dios nos muestra que es bueno hacer y que es malo hacer. Hermano, de hecho, Jesucristo nuestro Señor, hermanos, trajo también en su vida una parte de la ley, hermano, que a veces no entendemos, que es la misericordia. Porque en la ley de Dios, hermano, y en los libros históricos, por ejemplo, está escrito acerca de Josué, de cómo, hermanos, los espías llegaron a la casa de una mujer que se dedicaba a ¿qué, hermano? A la prostitución. Y perdón, la palabra es muy fuerte, pero se llamaba Rahab, la ramera. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Y en ese mismo libro histórico, hermanos, vemos cómo los espías son despedidos en paz, y cómo esa mujer, hermano, pone un hilo, un cordón a color sangre, color de grana, y cómo, hermanos, el ejército israelita no tocó esa casa porque Dios tuvo misericordia de Rahab, la ramera. Entonces la Biblia nos enseña parte de la misericordia. Yo estaba pensando, hermanos, por qué gente a veces se molesta conmigo. Gente se molesta conmigo por dos cosas. Número uno, porque soy muy estricto, porque quizás no aplico la palabra de Dios muy estrictamente. Y claro, hermanos, eso afecta a una persona que no quiere cambiar. O número dos, porque piensan que soy muy suave en aplicar la palabra de Dios, la ley de Dios. Y gente se molesta conmigo por algunas cosas que he hecho, algunas decisiones que he tomado, como se molestaban con Cristo. Ahora, sin comparación, Cristo era perfecto, yo soy imperfecto. Pero, hermano, la ley marca la misericordia de Dios también. Mire por favor ahí, hermanos, bien rápido, Juan capítulo 5, versículo
Vamos primero a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 10. ¿Estamos ahí? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11, ella dijo, ¿qué dijo? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Qué dice? No peques más. Escúchame, esta mujer por poco y la matan a pedradas, porque la encontraron haciendo algo muy malo, la encontraron en adulterio. Sin embargo, Jesús les dice a los que querían matarla: ¿quieren aplicar la ley? Muy bien, el que sea perfecto y que cumpla la ley, ese es el primero que arroje la piedra. Ninguno pudo, porque todos fueron acusados por su conciencia y se fueron. La mujer quedó sola, con miedo, y le dijo Jesús: nadie te condenó, entonces yo tampoco, vete. ¿Y qué dice? No peques más. Entonces, hermano, el no obedecer la ley de Dios trae consecuencias. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El hecho de que Jesús sea misericordioso, amoroso y nos haya salvado por su pura gracia y misericordia y amor, no quiere decir que tenemos derecho a blasfemar la palabra de Dios y hacer lo que nos dé la gana, porque entonces el pecado, hermano, actuará y traerá las maldiciones que prometen Deuteronomio 28 y nos afectará hasta la muerte. Jesús vino, hermano, a cumplir la ley. Jesús vino a hacer la palabra viva, pero no confundamos con liberalidad. Mire por favor ahí, hermano, Juan 5:14. Juan capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios: Jesús, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, ¿ha sido qué? Sanado. ¿Qué dice? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Vemos, hermano, que la palabra de Dios es vida, y el alejarse de cumplir la palabra de Dios es muerte, tristeza, dolor, enfermedad. Jesucristo vino a traer la palabra viva, la palabra poderosa, hermanos, la palabra gloriosa, la palabra, hermanos, que bendice, la palabra, hermanos, que sana, la palabra gloriosa del Señor. Él vino a traernos, hermanos, esa tremenda bendición de su palabra, de su gloria, de su misericordia. Hermano, Dios, hermano, miren por favor ahí en Juan capítulo 6, Juan capítulo 6 y el versículo 63, Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: sí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras, ¿estamos ahí, hermanos? Las palabras, ¿qué más dice? Que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu, y son ¿qué, hermanos? Y son vida. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida, hermano. Mire por favor a Salmo 33:6. Salmo 33:6. Mire, Salmos
33:6. ¿Estamos ahí? Por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué dice? Los cielos. Escúchame, Jesucristo es la palabra viva. Él por su palabra hizo los cielos. Mire Salmo 107, Salmo 107:20. Salmo 107 y el versículo 20, desde el 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su ¿qué? Palabra y ¿qué? Lo sanó y lo libró de ¿qué? De su ruina. Hermano, Jesucristo es la palabra viva que nos salvó, que nos sanó, que nos limpió, que nos sacó de nuestras angustias, que nos libró de la ruina, que nos bendice. Jesucristo es el verbo de Dios, Dios en acción, el verbo creador, las palabras de vida, las palabras de bendición, el único Dios verdadero, Dios vivificador. Mire por favor Juan capítulo 1 otra vez. Juan capítulo 1. Dice la palabra de Dios: todas las cosas, hablando de quién, del verbo, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? Fue hecho. Hermano, Cristo con su palabra, y más bien él siendo la palabra viva, siendo Dios encarnado, él hizo todo, hermano. Antes de que todo existiese, él hizo todo con su palabra. Jesús es Dios creador, hermano. Mire por favor ahí en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué dice? Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él, ¿qué dice? Fue hecho. Dice, pero el mundo no le conoció. Hermano, Juan está declarando en la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, que la luz verdadera, el Creador Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor, Dios, la palabra viva, vino a este mundo, hermanos, nació entre nosotros. Él mismo hizo el mundo, Jesucristo hizo el mundo, y Él vino a la tierra, hermanos, estuvo entre nosotros. Dice la palabra de Dios, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El mundo, dice, en el mundo estaba, ¿quién? El verbo. Y el mundo, ¿qué dice? Por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, ¿quién vino a habitar a la tierra, hermanos? Dios. Cristo es el verbo de Dios, Dios en acción, Dios creador, vino a vivir entre nosotros. Ahora, hermano, eso toma fe, hermano. La Biblia lo declara, pero si tú no tienes fe en la palabra de Dios, tú no lo vas a creer. Pero como les dije en la clase de Génesis a los hermanos, tú puedes tener fe en que Dios es el creador, porque la Biblia lo dice, y Cristo es el creador y el verbo de Dios y la palabra viva, y que tú eres creado, sustentado, salvado, redimido y bendecido por la palabra de Dios, que es el Cristo, el verbo, que es Dios encarnado, la palabra viva, Dios todopoderoso. O tú crees que tu ancestro es un chango. Tú tienes que tener una de las dos fe. O crees en un Dios maravilloso, creador, grandioso, todopoderoso. Ahora que vino el huracán a Texas, todos los de Texas, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Pues ahora sí hay Dios, ¿verdad? Sí existe Dios entonces, ¿verdad que sí?
Por cierto, oren por la gente de Texas. Gracias a Dios no ha habido tantas pérdidas, pero sí ha habido algunos que han muerto. Entonces, al menos uno, hay que orar por la República de Texas, ¿ok? Por el estado de Texas, hermano. Pero lo que estoy diciendo es esto, hermano. O tenemos fe en un Dios todopoderoso, maravilloso, increíble, hermano. Pastor Salazar nos mandó unas imágenes tomadas de la masa de la tierra y wow, qué increíble la majestad y gloria de un Dios creador, hermano. Ni modo que alguien mágicamente aventó un cohete en el cielo y todo se hizo la tierra, el mar y los pajaritos. No, hermano. Hubo un diseñador. Amén. Hubo un creador. Alguien que de la nada, con su inmensa sabiduría, hizo todo. Ese creador, con su palabra, todo lo creó. Ese creador se llama el Verbo de Dios, conocido como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cordero y Jesús, que quiere decir Jehová salva, el Todopoderoso. O yo creo que vengo de un chango. Eso requiere mucha fe. Vamos a hacer la iglesia de los chango adoradores, porque vengo de un chango. Entonces el chango es mi principio. Hermano, eso es ridículo, pero es lo que cree la ciencia. Yo creo en un Dios creador. Yo creo en el Dios de la Biblia. Amén, hermanos. Yo no creo que vengo de un chimpancé o de un chango. No, nada contra ellos, simplemente no vengo con de ellos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, versículo 11 versículo 10: en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo tiene el poder de la palabra sanadora. La palabra sanadora, porque la enfermedad más grande no es el colesterol, ni la diabetes, ni la alta presión, ni ninguna enfermedad. La enfermedad más triste y más dolorosa y más fea es el pecado. Cuando Jesucristo fue a sanar al paralítico, más bien el paralítico bajó del techo, y lo bajaron del techo y ahí lo pusieron en frente de Jesús. Jesucristo no le dijo levántate, le dijo, al ver la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. Y sabes qué, hermano, toda la gente como tú y como yo, ¿what? ¿Por qué no nos habla? Nomás le quitó los pecados. Hermano, hubiera sido maravilloso y grandioso si nada más le hubiera quitado los pecados, ¿sí o no? Amén. Pues sí, porque le está dando la vida eterna. Hermano, esta vida es temporal. Esta vida está de paso. Amén. No sabemos si va a morir el joven o el anciano. No sabemos quién va a morir, hermano. Esta vida es muy corta. Y Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, hermano. Jesús estaba interesado en salvar de sus pecados, no tanto de levantarlo de la cama o del lecho que estaba. Pero como los demás no creían, y Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico, hermanos, anduvo como un milagro, y la gente creyó en Jesús. Pero no creyó por la salvación no creyó por la salvación del paralítico, creyó porque lo vio caminar. Pero hermano, Jesús es el Verbo, la palabra sanadora, la palabra reivindicadora, la palabra restauradora, la palabra, hermanos, que nos bendice, la palabra que nos limpia, la palabra que nos prospera. Amén.
Dice la palabra de Dios, hermano, conocemos el pasaje de Josué, que si nosotros nos esforzamos, somos valientes en cumplir la palabra de Dios. Y en este caso, la ley de Moisés dice que Él nos hará prosperar nuestros caminos. Amén. ¿Y sabes qué, papá y mamá? Es agarrar la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y leerla con tus hijos. Porque tus hijos van a venir con la novedad de que no es malo ser gay, papá, es racismo. Y tú, leyendo la Biblia, vas a leer lo que leímos nosotros en Levítico, que decía: no se echará hombre con varón como con mujer, es abominación. Y de paso vas a leer que también era abominación comer comida del mar sin aletas, como camarones y todo lo demás. No dice camarones, pero todo eso. Dice: ay, pastor, no es malo. No, bueno, Dios no nos dice, ya dice que podemos comer, porque en el Nuevo Testamento dice que podemos comer de todo, ¿verdad? Pero todavía Dios quería un pueblo sano, y era bueno alimentarse correctamente y mejor, con lo mejor de la tierra. Como hispanos estamos todos diabéticos, todos enfermos, todos maltrechos porque nos alimentamos mal. Bueno, perdón, hermanos, ya los perdí, pero es la verdad. Dios no es pecado comer mal, aunque Dios prohíbe en la palabra de Dios comer grosura. Dice: la grosura no te la comas. Ay, esa carne tiene grasita, hermano. Bueno, pero Dios advierte, hermano. Dios advierte. Yo me acuerdo del mercado rodante cuando vendían chicharrones así de res con la grasa, ¿verdad? O de chicharrón de puerco así con la grasa. Doble pecado, grasa y puerco, ¿verdad? Había unos personas que trabajaban con nosotros en el mercado rodante. Los dos vendían chicharrones. Los dos se murieron jóvenes. Uno quedó ciego, otro se murieron jóvenes. Comían de lo que vendían. Hermano, no quiero desanimarlos, nomás quiero decirles: Dios en su palabra, en su ley perfecta, nos dice lo que nos conviene. Dice: no se echará hombre con varón como con mujer, no te imprimas nada en tu piel, no mire la desnudez de tu padre, de tu nuera, de tu hermano. Y luego dice que por esas cosas, vamos a Levítico, de una vez, Levítico capítulo 18. Bien rapidito, hermanos, vamos a leer ahí versículo 4, Levítico 18, ¿cuándo estamos ahí? Dice: mis ordenanzas pondréis, ¿qué dice? Por obras, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ¿qué? Ordenanzas, los cuales haciendo el hombre ¿qué? ¿El hombre qué? ¿El hombre qué? Vivirá por ellos. Yo Jehová. Ningún varón se diga pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. Y dije: mis hijos, a Dios no le gustan los encueradotes en la casa. A Dios no le gusta que los hijos se vayan con los papás, y mucho menos que lleguen a algo más. Versículo 9: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera. ¿Qué dice su desnudez? No descubrirás. Ay, pastor, a mí me gustaba andar como el santo en la casa, con una capa y nomás con la pura. ¡No! A Dios no, hermano. Por eso es bueno leer la palabra de Dios. Digo, el sentido es no llegar a una intimidad, pero hermano, de todas maneras aplica, hermano, que seamos conservadores en el principio. Dice que no vean la desnudez. Amén. ¿Sí, hermanos? Dice, vamos más adelante, hermano, versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella.
Versículo 24: ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo he hecho delante de vosotros. La tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra, ¿qué? La tierra vomitó sus moradores. ¿Por qué vomitó sus moradores? Porque no conocían ni obedecieron la bendita y santa palabra de Dios, que es vida para nosotros. Hermano, dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Y si amamos a Cristo, hermano, debemos entonces entender quién es. Cristo es la palabra viva. Pues es que estamos en la época de la gracia. No, hermano, Cristo no vino a destruir o abolir, a abrogar la ley, vino a cumplir la ley. Y cuando sanaba a una persona pecadora, le decía: ya te sané, ahora vete y no peques más. Vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Amén. Amén. Cristo es la palabra viva, hermano. Es la palabra Dios en acción, es Dios creador. Mire otra vez Juan capítulo 1. Versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, ¿qué dicen? Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es Dios en acción. Qué hermosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, ¿verdad que sí? Cristo es luz, amén. Qué hermosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento. Cristo es verdadera comida y verdadera bebida. Qué hermosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es guía. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios, hermano, encarnada, Jesucristo, Dios en acción, Dios acercándose a nosotros. Dijo Juan cuando le vi al Cordero ya resucitado, ya glorificado, con su cabello blanco, sus ojos como llama de fuego, su boca como espada, sus pies de bronce, su cinto de oro, como el campeón del universo, el número uno, el primogénito. Dice: cuando le vi y yo consideré mi pecado, no dice, pero cuando le vi, caí como muerto. Pero Jesucristo se acercó a él y le dijo: no temas. Qué hermoso es el verbo, la palabra de Dios encarnada, Jesucristo, el Dios misericordioso, porque la Biblia habla de misericordia, hermano. El Dios glorioso, el Dios creador, el Dios vivificador. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, hace tantas cosas tan maravillosas. Deja que Cristo, la palabra viva, hermano, Dios creador, el sustentador, haga la obra en ti, hermano. Y si tú no estás seguro que si tú mueres vas a ir al cielo, deja que el verbo de vida entre en tu corazón. Cristo no solamente es un hombre, es el hombre más maravilloso que ha existido. Pero no solamente es el hombre más maravilloso que ha existido, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no nada más el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
Es Dios encarnado, es el verbo que en el principio estaba con Dios, el creador del universo, es el Salvador, es nuestro Cordero, es nuestra lumbrera allá en el libro de Apocalipsis, es el alfa, el omega, el principio y el final, es quien nos sustentará por la eternidad, es quien nos llenará de gozo por la eternidad, es a quien daremos nuestras coronas, a quien adoraremos, quien nos dará vida para siempre, es el verbo de Dios, Jesucristo. ¿Jesucristo es Dios, hermanos? Es Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque esto en su palabra está tan claro, mi Dios. ¿Quién es usted?